En las últimas semanas me han llegado numerosos WhatsApps y también correos de diversos países del mundo, ¿no? Y donde la mayoría me hace una serie de preguntas, casi todas en la misma dirección, y que lo resumo en una pregunta general, ¿no? Y me dicen, profesor, ¿se oye hablar sobre el sínodo que se va a celebrar en Roma este próximo mes de octubre sobre la Amazonía? ¿Cuál es su opinión sobre lo que puede suceder en este sínodo? Esta viene a ser la pregunta, ¿no? La verdad es que prácticamente a todos les he dado la misma respuesta y he dicho lo siguiente. Digo, mirad, una lectura rápida de lo que sucederá en el próximo sínodo de octubre y con el objetivo de que todos podamos entender lo que está tramando la élite masónica que actualmente controla la Iglesia, consiste en que de una forma silenciosa y muy disimulada van a descartar todo lo dicho por Cristo en el Evangelio, introduciendo a cambio una falsa doctrina, imponiendo a la vez por la fuerza de los hechos una visión marxista del mundo, pero lo van a hacer a través de un lenguaje más o menos religioso para engañar a la mayoría de los fieles católicos. Por lo tanto, no tengo dudas que este próximo sínodo que se celebrará en Roma yo estoy seguro que se inicia la ruptura definitiva de la Iglesia Católica y el comienzo del profetizado cisma. Cisma de la Iglesia Católica que está documentado en muchas profecías, incluidos los textos bíblicos. Por ejemplo, las declaraciones que ha realizado Francisco en su reciente viaje al sureste de África, al afirmar que hay que obedecer a la ONU, esto significa que hay que obedecer a la ONU antes que a Dios. ¿Cómo puede afirmar que hay que obedecer a la ONU si tenemos en cuenta que la ONU es el centro mundial de la masonería internacional, es el centro mundial de la ideología de género y de todo el aborto a nivel mundial? ¿Cómo puede decir un papa eso? Entonces, esta grave declaración de Francisco echa por tierra todo lo afirmado por Cristo en el Evangelio y confirma por sí mismo lo dicho por San Juan en el libro del Apocalipsis al advertirnos que en la Iglesia surgiría un falso profeta que inclinará a la Iglesia y a los fieles hacia la apostasía y a la rebelión contra Dios. Y esto ya lo estamos viviendo en este tiempo profetizado por San Juan. Otro ejemplo que puedo añadir a este tema y que coincide con la gravedad de lo que ha hecho Francisco son las declaraciones que ha hecho recientemente el obispo Franz Josef Overbeck de la ciudad de Essen, Alemania, y que es uno de los organizadores del sínodo, quien ha sido muy claro cuando ha hablado sobre los objetivos que tiene esta mafia que controla la Iglesia Católica, y ha dicho con toda claridad: después del sínodo nada será igual en la Iglesia. Este sínodo marcará una ruptura en la Iglesia. Fijaros que ya una de las figuras representativas de la Iglesia ya lo ha dicho claramente. Con este sínodo va a cambiar todo. Entonces, por ejemplo, quienes hayáis leído un poco el texto llamado Instrumentum Laboris, que es el guión que van a utilizar para este sínodo, se ve claramente que desde el Vaticano ya tienen decidida una nueva Iglesia Católica, la cual se consumará a partir de este sínodo de mes de octubre que viene ya. Y tampoco tengamos ninguna duda que a partir de ese momento van a comenzar las amenazas de excomulgar a quienes no estamos dispuestos a unirnos al cambio de doctrina que están llevando a cabo, porque esta gente están cambiando la Iglesia. Para resumir un poco todo esto, tengamos en cuenta lo siguiente. El sínodo a celebrar dentro de poco, este sínodo que se va a celebrar en octubre, lo van a utilizar para destruir la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Y lo que van a hacer es introducir un enfoque religioso nuevo que está dando lugar a una falsa Iglesia. Esta falsa Iglesia Católica que están creando en el Vaticano se trata de la gran prostituta de la que nos habla San Juan en el capítulo 17 del Apocalipsis. Otro punto que añado, y es una mala noticia que doy. Lamento decir que tengo que dar una mala noticia o buena noticia dependiendo de quién.
Depende de cómo lo veamos, pero nos tiene que quedar claro que este sínodo de octubre es una referencia cronológica de que en poco tiempo tenemos el gran aviso, y a su vez el gran aviso precede a la Tercera Guerra Mundial. Con la llegada de la Tercera Guerra Mundial llega la hambruna, llega el hambre, las pestes, las pandemias y cosas que no quiero describir más. No poco vais a decir: este hombre es un pesimista, nos quiere meter miedo, nos quiere asustar, nos quiere aterrorizar. Decid lo que os dé la realísima gana. Yo me limito a advertir. Y salvo que estéis completamente ciegos, hay en estos momentos en el mundo suficientes señales en la economía, suficientes señales en la política, en lo religioso. Hay suficientes señales en los conflictos sociales que estamos viviendo, en la naturaleza cómo se está revolviendo en todos los lugares. Y todo esto nos está diciendo que todo esto ya está visto para sentencia. Yo nunca hablo de fechas, pero sí hablo de periodos cronológicos. Y para los que no estáis completamente ciegos del todo, puedo deciros, atención lo que os digo, que desde el final del sínodo de octubre hasta el próximo eclipse de luna de sangre solo nos queda año y medio, no digo más. No hace falta ser profeta ni tampoco adivino para decir que nos espera un año y medio muy, muy duro. Y repito el resumen de lo que he dicho, que este sínodo anuncia la llegada del aviso, y a su vez el aviso preludia la Tercera Guerra Mundial. No digo más por aquello de que a buen entendedor pocas palabras bastan. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí de nuevo tratando de aprovechar la oportunidad que Dios nos da de predicar este evangelio. Pues usted está viendo los acontecimientos finales de la historia de esta tierra y nos deberíamos de estar dando cuenta que el Señor está abriendo una puerta para que nosotros prediquemos este evangelio, para que nosotros abramos la Biblia y solamente la Biblia para demostrarle a las personas, que solamente la obediencia a Dios nos puede traer bendición. Y habiendo visto el video previo del señor Damián Galé, es un video en el cual él da su opinión acerca del sínodo, o sea, el concilio del Amazonas, que se está llevando a cabo desde el 4 o 6 de octubre al 27, desde el 6 de octubre, perdón, al 27 de octubre del 2019. Este concilio pues ya estaba planificado desde años atrás, ¿verdad? Así es que ahí en las declaraciones que hace el hermano católico, el señor católico Damián Galé, hace una declaración que no es que él la hace, pero él la dice que... pero antes, querido hermano, de decir esto, voy a tratar el primer punto. El primer punto que él trata es sobre el punto de una declaración que hizo el Papa de Roma, allá en África, que dijo que todos los habitantes de la tierra tienen que obedecer a la ONU. La primera pregunta es, deberíamos de preguntarnos, hacernos esa primera pregunta, y deberíamos de hacerla, queridos hermanos, sabiendo de que todo tiene su razón. La primera pregunta es, ¿qué es la ONU? ¿Cuándo se formó? ¿Y con qué propósito se formó? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, la mayor organización internacional hasta el día de hoy. Fue creada el 24 de octubre. Fíjense bien que octubre es un mes muy importante en cuestión de profecías, porque sucedieron muchas cosas en el mes de octubre en diferentes años.
y fue creada el 24 de octubre del año de 1945 en San Francisco, California, mediante la Carta de las Naciones Unidas. Fue firmada por 51 países con el fin de mantener, esos son los propósitos. El propósito es de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Otro propósito es promover la amistad entre las naciones y otro propósito, mejorar la vida de los seres humanos, y el último propósito es defender los derechos humanos. Además, pues podemos decir que la sede está actualmente en Nueva York, que es la capital del mundo, y la segunda sede, que es la Organización de las Naciones Unidas Europeas, se encuentra en Ginebra, Suiza. En la actualidad, pues, esta organización tiene 193 miembros de todos los estados soberanos reconocidos por ese cuerpo internacional. Además, la Ciudad del Vaticano, fíjese bien, y el Estado de Palestina, son dos, poseen el estatus de observador de las Naciones Unidas. O sea que ellos tienen dos observadores, tienen al Vaticano y tienen a Palestina observándolos a ellos, a ver qué hacen ellos, ¿verdad? Entonces, el actual secretario general de las Naciones Unidas es el ex primer ministro portugués António Guterres, que sustituyó al surcoreano Ban Ki-moon. Y él está hablando sobre la afirmación, pues, que hizo el Papa ahí en África, que hay que obedecer a la ONU. Entonces el señor Damián Gallet, que es un católico concienzudo, dice que esto va en contra totalmente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Vayamos a la palabra de Dios, esta es nuestra regla de fe, y cualquiera que falle en obedecer la palabra de Dios y se someta a los dictados o a las leyes de los hombres, errará. O sea, si nosotros obedecemos a Dios, Dios va a tener misericordia de nosotros. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, tenemos la escritura que nos dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29, dice de la siguiente manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, es necesario, es obligación del hombre a obedecer a su creador, no a un hombre, queridos hermanos. Y esto lo podemos ver cuando los apóstoles allí en el capítulo 4, atrásito de lo que acabamos de leer, en el capítulo 4, versos 19 y 20, está pasando algo que les estaban prohibiendo a los discípulos hablar en el nombre de Jesús. O sea, era prohibido en esa época, cuando los discípulos estaban predicando el evangelio, los fariseos les prohibían a los apóstoles hablar en el nombre de Jesús. Entonces los fariseos, los judíos, les estaban prohibiendo. Mire lo que dice el verso 16 del capítulo 4, dice, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron, o sea, les pidieron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. O sea, estos discípulos iban a ser castigados, pero como el pueblo los conocía, ellos lo único que hicieron fue amenazarlos y advertirles que no hablaran en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio tiene que ser predicado y solamente en un nombre puede ser predicado porque es el único nombre por el cual nosotros vamos a ser salvos. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio eterno. La tierra, queridos hermanos, el mundo necesita un sanador. El mundo necesita un auxilio porque el mundo está de igual manera como estuvo antes del diluvio y de igual manera como estuvo antes de la primera aparición de Jesucristo. Realmente fue algo espectacular que Dios, o sea Jesús, que es Dios, viera un espectáculo tan grande que las habitaciones de los hombres, o sea, los cuerpos humanos de los hombres, en ese entonces, que habían sido designados para ser templo y morada del Espíritu Santo, se habían convertido en habitaciones de demonios. Queridos hermanos, Él vino a expulsar los demonios y realmente al pueblo, fíjense bien, al pueblo que se le había depositado la verdad, o sea, la base de la verdad, la Biblia, la palabra de Dios, estaba realmente en las manos de Satanás. Realmente es algo tremendo lo que pasa. Pero estas son las declaraciones que hace el señor Damián Galé. Es más, el libro de Jeremías dice en el capítulo 17, verso 5, que es maldito el hombre que cree en el hombre, porque en el único que hay que creer es en Jesús. Oiga lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién tenemos que creer? En Jesús. En Jesús. Los discípulos desarrollaron su fe en Jesús, en nadie más. Ellos pasaron la predicación del Evangelio sobre todas las enseñanzas que Él les había dado, porque Él les dio una orden en Mateo 28, 19, 20. Miren lo que les dice en Mateo 28, 19 y 20. Dice, id por todo el mundo, dice el Señor, y predicar el Evangelio. Les dio una orden evangélica. Esa orden evangélica los discípulos tenían que seguirla. Esa orden evangélica los discípulos tenían que ir a predicar, salir a predicar este evangelio. Y eso está en el capítulo 28, verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, el maestro era Cristo, y Cristo les enseñó a los discípulos a vivir el Evangelio eterno. Ahora bien, queridos hermanos, el señor Galé también comenta allí que dice que el sinodio marcará la caída de la iglesia. Y él, pues, dice que se va a formar una nueva iglesia con una nueva doctrina, con los rituales amazónicos y que va a ser totalmente diferente a la iglesia católica. ¿Verdad? La verdad de las cosas, yo le voy a decir, querido hermano, eso es lo que pasa cuando nosotros no leemos. Y el mundo entero está siendo, ¿cómo le quisiera decir? Acusado por los santos ángeles, por los mundos no caídos y por Dios de ser negligente en escudriñar la palabra de Dios. Él dio un mandato en San Juan 5:39 donde dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros no hemos obedecido, no hemos escudriñado las escrituras y hemos venido creyendo lo que la gente nos dice. Todo aquel que no lee está obligado, fíjese señores y señoras, hermanos y hermanas, está obligado a creer lo que el otro dice porque no investiga por sí mismo.
Si a mí me dicen algo, yo lo primero que hago es ir a investigar qué es lo que hay detrás de esa situación que me han dicho, para yo estar segura qué es lo que hay detrás de esa situación que se presenta en ese momento. Así es que, querido hermano, el que no lee, pues tiene que creerle a los demás. Y si el otro está equivocado, usted va a estar equivocado. Por eso dice ciegos, guías ciegos que guían a otros ciegos. Eso está en Mateo 13:13, se lo voy a leer en este momento. A nosotros, con una hermana, nos gusta mucho este versículo porque la palabra de Dios es muy clara, queridos hermanos. Yo no sé por qué la gente se complica la vida. Dice, por eso les habló en parábolas, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces, esos son como los ciegos y los sordos. Entonces, vamos a decir algo, queridos hermanos, de que realmente la iglesia católica, pues, no es que va a cambiar sus doctrinas. Realmente la iglesia católica ha cambiado sus doctrinas, queridos hermanos, no sus doctrinas, ha cambiado las doctrinas bíblicas, así hablemos, porque cada iglesia tiene su doctrina. Tiene su doctrina, pero esas doctrinas no van de acuerdo a la doctrina bíblica, a la doctrina de Cristo, porque Él es el modelo. Ahora bien, Cristo enseñó muchas cosas en los evangelios. Él fue el maestro de todos sus discípulos y dijo, hagan las cosas que yo os he enseñado. O sea, ustedes enseñenlas también a los discípulos que ustedes pretenden ganar para el reino de los cielos. Así es que la doctrina de la Iglesia Católica, déjenme decirles que ellos no tienen la doctrina bíblica. La doctrina bíblica fue cambiada desde el año 538. Es más, vamos más allá atrás en el, ¿cómo le quisiera decir? En el reinado de Nerón, vámonos más para atrás, cuando estuvo reinando Constantino en el 321 y todas esas situaciones, pero así oficialmente como lo declara la profecía bíblica en Daniel 7:25, leamos Daniel capítulo 7:25, dice ahí en Daniel capítulo 7, verso 25, nos dice claramente, queridos hermanos, lo que iba a pasar. Daniel 7:25. Oiga lo que dice. Dice, y hablará, dice, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, esta es una profecía que se cumplió al pie de la letra, queridos hermanos. Y a Daniel se le entregó esta profecía que se explica en el capítulo 7 de Apocalipsis. Fíjense bien, a Daniel se le mostró 4 bestias. Bestias en lenguaje bíblico, en lenguaje profético, significan reinados mundiales. El Señor le mostró los 5 reinados mundiales que iban a seguir en sucesión desde el primer gobierno mundial aquí en esta tierra hasta el 5.º gobierno mundial. Se los mostró a Daniel y oiga lo que dice en el capítulo de Daniel. Por eso es que es muy importante que las iglesias, los pastores estudien, que se humillen ante Dios porque ellos son los primeros que han abolido la ley de Dios, porque aquí, queridos hermanos, es que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia a esa ley suprema que Dios dejó, que son los 10 mandamientos. Si nosotros obedeciéramos esos mandamientos, seríamos bendecidos porque así lo dice el libro de Isaías. El libro de Isaías dice, Deuteronomio también dice las bendiciones y las maldiciones. Vamos a leerlo. Y yo realmente le digo, nosotros podemos dar testimonio, yo puedo dar testimonio de que Dios bendice a sus hijos
cuando nosotros somos obedientes. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, Él derrama las bendiciones automáticamente. En Deuteronomio capítulo 28 dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, dice que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en el campo, en la ciudad, bendito serás el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca y los rebaños de tu oveja. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Queridos hermanos, yo lo tengo bien comprobado. El Señor cuida de sus hijos y Él es el que está en comando de todas las cosas que pasan en esta tierra. Pero si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, entonces vienen las maldiciones. Entonces la Iglesia Católica se desvió del camino. Se desvió del camino porque el camino estaba trazado y era la obediencia explícita a los mandamientos de Dios. Y realmente desde el año 538, volviendo a Daniel 7, a Daniel se le muestran los 5 gobiernos mundiales que van a suceder, y estoy haciendo esto porque el hermano Damián Galé habla de Apocalipsis 17 y menciona allí la gran ramera, menciona allí que se iba a levantar un falso profeta y menciona ahí pues todas las todas las cosas que dice la gran ramera, de la gran ramera que está en Apocalipsis 17, y Daniel 7 nos lleva a Apocalipsis 17. Y vamos a leer allí en capítulo 7, oiga lo que dice. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y en visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dice Daniel, miraba yo en mi visión de la noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué significa el mar? Según Apocalipsis 17, 15, el mar significa naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Eso es lo que significa. Y dice, y 4 bestias grandes. Aquí solamente habla de 4 bestias grandes. Diferentes la una de la otra subían del abismo. La primera, yo no voy a leer todo, pero usted examine punto por punto, paso por paso, todas estas profecías y se han cumplido en exactitud porque Dios es exacto, Dios es verdadero, Dios no es hombre para mentir, Dios es, como le quisiera decir, perfecto, perfecto. Y la primera bestia dice que era como un león y tenía alas de águila. Esa bestia está identificada como el reino de Babilonia, que reinó desde el año 605 al 539. ¿Por qué del 605 al 539? Porque en la era de los profetas el tiempo venía en descendencia, no iba en ascendencia, sino que venía en descendencia. Entonces reinó desde el año 605 al año 539 y dice que la segunda bestia era semejante a un oso y ese reino nos apunta al reino de los medos y los persas y ellos reinaron desde el 539 hasta el año 331, ahí va descendiendo. La tercera bestia que ve es un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este reino simboliza al imperio de Grecia que reinó en el año 331 al 168. Esa es la tercera bestia, o sea, el tercer reino mundial. Ahora el cuarto reino mundial que le muestra es una bestia espantosa y terrible. Dice el verso 7, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia
la cuarta bestia tiene 10 cuernos. Atención a esto. La cuarta bestia está identificada y es el imperio romano, o sea, la Roma pagana. El imperio romano reinó desde el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Ese es el reinado de él. O sea, la Roma pagana, la Roma imperial, le preparó el camino al cuerno pequeño. Oiga lo que dice sobre los 10 cuernos que tenía esta cuarta bestia. Dice, mientras yo contemplaba, dice en el verso 8, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. O sea, tenía 10 cuernos y dice que venía saliendo un cuerno pequeño. Y dice que ese cuerno pequeño derribó a 3 cuernos de los primeros. Si habían 10 cuernos y derribó a 3, quedaban 7, pero con el cuerno pequeño se suman a 8. O sea que el cuerno pequeño viene a ser el octavo. Tenga en mente eso, viene a ser el octavo. Entonces, ese cuerno pequeño, queridos hermanos, está identificado y usted puede investigar en internet y usted puede hacer todas las investigaciones. Le damos luz verde para que usted investigue en la internet, en todos los medios que usted puede investigar y en la palabra de Dios, que es el primer libro que le va a decir quién es ese cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, queridos hermanos, está identificado como la Roma papal. La Roma papal tiene su comienzo, queridos hermanos. Ella no apareció así de la noche a la mañana. Ella, querido hermano, apareció como el primer imperio, el quinto imperio, perdón, mundial. Y le digo algo, querido hermano. Ella, su inicio, lo inició en el año 536, según la profecía de Daniel 7:25, donde dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, el imperio, el quinto reino mundial, comienza en el año 538 hasta el año de 1798. Y a esa época, desde el año 538 después de Cristo al 1798 después de Cristo, que son 1260 años, a ese periodo de tiempo se le llama la era del oscurantismo. ¿Por qué se le llama la era del oscurantismo? Porque cuando reinó la Roma papal, cuando se levantó ese cuerno pequeño, cuando decimos Roma papal, el imperio romano, o sea, porque allá era la Roma pagana, allá era el imperio romano, como le dice, pagano, pero aquí es la Roma papal. Cuando se levantó la Roma papal, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, la gran Babilonia, la madre de las rameras, usted la puede identificar con cualquiera de estos nombres y es la misma. Entonces, cuando se levantó ese reino en el 538, empezó, querido hermano, a perseguir y a matar y a ¿cómo le dice? A dominar a todo aquel que no se sometía a sus dogmas. Por ejemplo, aparecieron ¿cómo le quisiera decir? Las indulgencias con las cuales Martín Lutero clavó las 95 tesis allá en la Catedral de Gutenberg el 31 de octubre de 1517, queridos hermanos, que el protestantismo pues cumplió sus 500 años en el año 2017. Martín Lutero protestó en contra de los dogmas y de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Realmente es un héroe de la Reforma y Dios lo levantó para desenmascarar ese poder, pero la gente está ciega completamente. Ahora con el sínodo, o sea, el concilio masónico,
Dios le está dando oportunidad a aquellos católicos concienzudos, a aquellos católicos que aman realmente a Dios y que aman su palabra, a que despierten, a que vean que ellos están metidos en un problema, están metidos en Babilonia, porque Babilonia significa confusión. O sea, los han confundido, les han enseñado doctrinas que no existen en la palabra de Dios. Solo por decirlo así, la doctrina de que los muertos se van para el cielo, esa doctrina no existe en la palabra de Dios y a ellos se las han enseñado. Ellos creen que todos los que se mueren se van para el cielo. Esa es una doctrina que viene de años y que nosotros la vemos siempre, que cuando se muere un católico dice ya está en el cielo. Si era bueno se fue al cielo, si era malo al infierno, si era medio bueno se va para el limbo y hay que orarle y hay que rescatarlo de allí. Bueno, ustedes conocen todas las doctrinas esas y la doctrina de la adoración a Dios en el día domingo, queridos hermanos. Expresamente la palabra de Dios dice que si obedeciéramos los mandamientos de Dios, estudie Éxodo 20, querido hermano, estudie Mateo cuando el Señor, el joven rico le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. Le dio un resumen de la ley, de las 2 tablas de la ley. Pero la mayoría de las personas aquí en el mundo está haciendo caso omiso a esa ley santa, a esa ley pura, justa y buena, por la cual vamos a ser juzgados en el día del juicio, porque esa es la regla, o sea, ese es el, ¿cómo le dice así? Por la ley que vamos a ser juzgados, y no le estamos hablando mentira, eso se encuentra en el libro del apóstol Santiago. Santiago hace la declaración aquí. Vamos a abrir el libro de Santiago y dice, querido hermano, aquí en el libro de Santiago, dice 1:25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, o sea que se les ha olvidado guardar el santo sábado, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y dice aquí, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque cualquiera dice que guardare toda la ley, o sea, guardáramos todos los mandamientos, pero ofendiéramos en un punto, dice que nos hacemos culpables de transgredir toda la ley. Ahora bien, el diablo les ha mentido y les ha mentido a todos. Nos ha mentido a todos porque yo también estaba ahí engañada. Y el diablo ha dicho, no moriréis, no. ¿Y qué es lo que causa la muerte, querido hermano? Lo que causa la muerte es la transgresión de la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y dice que por cuanto todos hemos pecado, dice el libro de Romanos, todos estamos destituidos de la palabra de Dios. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Entonces el diablo nos ha engañado de que podemos transgredir la ley y que podemos seguir viviendo, así como le dijo a Eva. No, le dice, Dios es mentiroso. Él te ha dicho que no comas, pero come y vas a seguir viviendo. Desobedeció estrictamente un mandamiento que Dios le había dado de no comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que por esa ley nosotros vamos a ser juzgados, queridos hermanos. ¿Y cómo es eso de que el diablo dice que entonces no existe ley? Entonces, ¿cuándo ha visto un reino sin ley? Una casa sin leyes. Eso sería un caos. Ya no existiéramos si no hubieran leyes, queridos hermanos. Y el reino de Dios no es la excepción. El reino de Dios siempre ha tenido leyes y su ley es eterna, es perfecta, es santa, justa y buena. Y no la podemos cambiar, queridos hermanos, no podemos tocar la palabra de Dios. Ahora bien, lo que sigue diciendo, permítame un momento. Lo que sigue diciendo el hermano Damián Galé es de que estamos explicando, perdón, al Daniel 7, ya quiero cerrar porque no quiero hacer tan largo esto. Daniel 7 dice que el cuerno pequeño iba a gobernar por tiempos y medio tiempo. Déjeme decirle que en lenguaje profético, tiempo significa un año.
Tiempos significan 2 años. Ahora si son 3 tiempos, va a decir 3 tiempos. Así como dice en Daniel que Nabucodonosor fue puesto por 7 tiempos, o sea, 7 años a comer hierba del campo. O sea, tiempo es 1 año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año, o sea, son 3 años y medio, 3 años y medio, que son en total 42 meses. El lenguaje profético es un día por año según Ezequiel. Según Números, esta palabra de Dios se cumple, queridos hermanos. Aquí tenemos 7:25, dice, 7 verso 25 dice que serán entregados en su mano. ¿Quiénes serán entregados en las manos de quién? En las manos del papado, en las manos del cuerno pequeño serán entregados los hijos de Dios. Si ustedes han oído hablar de la matanza de San Bartolomé, la era de la Inquisición, investiguen, que es el Vaticano, el mismo Papa salió a disculparse de todas las atrocidades que habían hecho en el pasado. O sea, queridos hermanos, no necesitamos ocultar el sol con un dedo. Esto ya se está terminando. Todo lo que ha sido encubierto va a ser descubierto. Y todos tendrán que oír cosas que nunca oyeron y creer en Dios, lo que dice en su palabra. Realmente el cuerno pequeño, la grande la ramera, la Babilonia, el hijo de perdición, ha sido un engaño total y ha engañado y ha dado de beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Así es que ese cuerno pequeño reinó por espacio de 1260 años que corren en el 538 a 1798. Es más, si usted resta 538 a 1798, le va a dar exactamente 1260 años, lo que duró ese reinado. 1260 años de angustia, de terror, de persecución, de maldad, queridos hermanos. Por eso es que nosotros no hemos salido de la oscuridad, porque ese imperio, ese reino, puso en oscuridad a las naciones. Es más, Isaías, mire, todos los profetas han hablado proféticamente, han hablado lo que Dios les manda a decir y han declarado realmente en el libro de Isaías. Mire oiga lo que dice en el capítulo 60, en el capítulo 50 permítanme, en el capítulo dice, porque oscuridad cubrirá la tierra. Mire, oiga lo que dice el capítulo 60. Levántate, le dice a la iglesia Dios, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Qué son las tinieblas? Es el desconocimiento de Dios, no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que todo está profetizado, querido hermano, y lo que mencionó el hermano allí era que la Iglesia Católica se había convertido en la gran ramera de Apocalipsis 17. Queridos hermanos, ¿por qué él mencionó eso? Porque una ramera pues deja a su esposo, eso una fornicaria, una adúltera. Y en el capítulo 17, queridos hermanos de Apocalipsis, oiga lo que dice, en el capítulo 17 de Apocalipsis, ya voy cerrando, dice, en el verso 8 dice, la bestia que ha visto era. ¿Cuándo era? Era desde el 538 a 1798. ¿Qué ha visto? Era y no es. Desde 1798 ya no es. Ya no es, dice. Y no es. Y está para subir del abismo. O sea que está preparada para subir otra vez e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
y son 7 reyes, o sea, son 7 reyes. A Daniel solo se le mostraron 5. Se le mostró el primer rey, Babilonia, el segundo rey, los medos persas, el tercer rey, Grecia, el cuarto rey, la Roma imperial, y el quinto rey, la Roma papal. Fíjense bien, el quinto rey. Y le dice, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. O sea, Babilonia cayó, Medo Persa cayó, Grecia cayó, Roma imperial cayó y Roma papal cayó en el 1798. Ahora bien, dice, 5 de ellos han caído. Uno es, querido hermano, el uno es, no ha venido todavía. O sea, el uno es los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se pronuncian oficialmente, declarando la ley dominical, escogiendo el domingo como día de reposo, yendo contra los mandamientos de Dios, entonces se habrá declarado como el uno es. El uno es, fíjese bien. Y el otro dice, o sea, el séptimo reino, porque uno es Estados Unidos, y el séptimo reino, el otro aún no ha venido, que es el séptimo, dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, el que no ha venido, queridos hermanos, son las Naciones Unidas, la ONU, porque va a haber un nuevo orden mundial que lo van a regir las Naciones Unidas, todas las Naciones Unidas en un solo gobierno, queridos hermanos. Por eso es que tiene 10 cuernos esa bestia. O sea, y dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, dice, es necesario que dure breve tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo va a durar. La bestia que era, dice, y no es, fíjense, la bestia que era y no es, está hablando del papado, del cuerno pequeño. Es también el octavo. ¿Se recuerdan que allá cuando hablábamos, era el octavo? O sea, era el octavo, y entonces a él le gusta hacer el octavo. A él le gusta hacer el octavo porque derribó, de los 10 cuernos derribó 7, o sea, derribó 3, perdón, y quedaron 7 de los 10 cuernos. Y con él era el octavo, o sea, quedaron 8 cuernos. Y dice aquí, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición, lo que dice el hermano, que van a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, oiga bien, las Naciones Unidas, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, va a haber una fusión. O sea, dice que por una hora. ¿Cuánto es una hora profética? Una hora profética son 15 días. Eso lo va a dejar reinar el Señor. 15 días, medio mes, porque el mes consta de 30 días. Por eso dice que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese breve tiempo son 15 días, queridos hermanos. Y dice allí que son los 10 reyes, que has visto 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, la bestia está allí. Y ¿cómo se llama? Y la ONU, las Naciones Unidas, dice que está reinando junto con la bestia. La bestia es el observador de las Naciones Unidas del Vaticano, el Vaticano. Estos tienen un mismo propósito, dice, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, al final, estas Naciones Unidas le van a decir al Papa, toma el reino. Allí él es el octavo, queridos hermanos, él es el octavo. Estos tienen, dicen, un mismo propósito y le entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y dice, y pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Contra Cristo. Y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Queridos hermanos, esto se terminó. El hermano Damián Galé está mejor que los hijos de Dios, porque él declara ahí en el video, y ustedes pues han tenido oportunidad de oírlo, que hay crisis económica.
que hay crisis política, hay crisis religiosa, hay crisis en lo social, hay crisis en la ecología, los desastres, los huracanes, los maremotos, el cambio climático, todo lo que está sucediendo, queridos hermanos, nos dicen, nos gritan a voz en cuello que esto se terminó, queridos hermanos, y que el Señor viene pronto. Lo que el Señor está tratando de hacer es despertarnos para que nosotros veamos las señales de los tiempos y que nosotros podamos prepararnos. Le voy a leer esto que dice, Satanás dice, hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico. Satanás, ustedes sabían que él pone las enfermedades, a Job él le colocó las enfermedades, pero él también las puede sanar porque él conserva su poder, el Señor no se lo ha quitado. Y dice que se hace pasar como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, dice, ejerce su poder en todos los lugares, bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, permítame un momento, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye las mieses casi maduras, y a ellos sigue la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se puso de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Dice que estas plagas irán menudeando hasta la segunda venida de Cristo. Así es que el propósito de las Naciones Unidas lo va a lograr solo por 15 días. Uno de los propósitos de las Naciones Unidas es declarar paz y seguridad en este mundo. Y la palabra de Dios es una palabra profética. Dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, oiga lo que dice, queridos hermanos. Cuando ellos digan, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3 dice, cuando ellos digan, ¿quiénes ellos? Las Naciones Unidas, digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando ellos proclamen, cuando los hombres proclamen paz y seguridad, que este mundo ha llegado a la paz porque todos se han sometido a la ley dominical, todos van a ir a adorar a Dios en domingo, querido hermano, viene la destrucción. Cuando la ley dominical se firme en los Estados Unidos primero y después pase al mundo entero, allá en el cielo se habrá firmado apostasía nacional y entonces se desatarán las plagas, la ira de Dios y ya el evangelio habrá sido predicado para testimonio de todas las naciones y el fin habrá venido, queridos hermanos. Así es que todas estas cosas que están sucediendo en el Concilio del Vaticano, del Amazona del Vaticano, esto está sucediendo porque Dios está permitiendo para que sus hijos puedan abrirle la palabra de Dios a las personas y que las personas vean que han estado engañadas por miles y miles de años siguiendo doctrinas que no están contempladas en la palabra de Dios. Así es que el Señor pueda bendecirlos, hermanos, que ustedes no sean engañados, que ustedes puedan despertar. Rogamos al Señor que Él conoce los corazones de todos, Él nos ama a todos, nos quiere salvar a todos, pero sin obediencia no hay salvación. Obedezcamos los 10 mandamientos, obedezcamos las leyes del Señor y vendrán todas las bendiciones hasta que se sobreabunde. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor pues pueda en esta hora darnos esa tranquilidad
en medio de la tormenta que se nos avecina, porque dice que después de la tormenta viene la calma y la paz vendrá cuando en esa mañana gloriosa los hijos redimidos del Señor puedan exclamar: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ojalá que todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, porque yo estoy en la lucha también, podamos entrar en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga y les guarde.